Damos gracias al Señor porque, como decía la alabanza, todo lo que existe es por Él. Todo lo que tenemos, nuestra familia, nuestros hijos, todo es por Él. Todo lo que somos es por Él. A Él damos la gloria, damos la honra, damos toda adoración y toda exaltación porque Él es el único digno y merecedor de alabanza, de adoración. Él, el grande, el poderoso, nuestro Señor. Bueno, mis hermanos, vamos a saludarnos en esta mañana, vamos a mirar a nuestro hermano de lado y de atrás y le vamos a dar una sonrisa, le decimos, nos gozamos de verte en este lugar. Bendiciones para todos en este nuevo día que el Señor nos regala. Bueno, los avisos por esta semana. Recordarles el día miércoles que tenemos la oración online de 7 a 8. Son todos invitados a participar, a conectarse, a presentarle al Señor nuestras peticiones, a orar, a interceder por nuestra familia que aún no han reconocido a nuestro Señor como su Señor y Salvador, a orar por todas las necesidades que estamos viendo en este mundo, que estamos viendo tantas catástrofes y tantas situaciones difíciles, a orar por todos aquellos que han perdido sus viviendas con estas inundaciones, que lo han perdido todo, han quedado sin techo, a orar y a clamar por todos aquellos. El día sábado, 28 de febrero, último día de este mes, tenemos de 8 a 11 ayuno y oración aquí en el templo. Y el próximo domingo, 1 de marzo, nuestra reunión general es a las 4 de la tarde. Todos bienvenidos a participar. Recordarles también la fecha del retiro de verano, que ya están abiertas las inscripciones. Es para julio del 18 al 21. Amén. Todos ya para que vayan organizando sus días de vacaciones y todo esto, para que podamos asistir. Es de bendición poder estar allí con nuestros hermanos de las otras congregaciones. Es un tiempo de edificación, de comunión, es un tiempo muy gratificante y de mucha bendición para nuestras vidas. Amén. Y ahora vamos a bendecir la familia de la congregación, vamos a orar por cada una de las familias. Amén. ¿Cuántos están felices? Dios es bueno. Después de adorar al Señor, glorificarlo, qué lindo estar, dice la palabra, los hermanos juntos y en armonía, ¿no? Y bueno, vamos a levantar nuestras manos y a pedirle: Dios Todopoderoso, en esta hora, Señor, te damos gracias, papito lindo, por este hermoso día que usted nos da, Señor. Gracias por el frío, por el abrigo y por todo lo que tú nos provees, Señor. Gracias porque tú nos has bendecido, Señor, nos has dado, Señor, todo lo que necesitábamos, Señor, en esta semana, y venimos ante ti, Señor, reconociendo que cada día, Señor, estamos necesitados de ti, necesitamos de tu Santo Espíritu, Señor, cada día a nuestras vidas. Yo oro en esta hora, Señor, por cada familia aquí representada, Señor, que sea usted derramando su bendición, Señor. Bendice esas manos, Señor, bendice esos labios que puedan proclamar tu palabra, el Evangelio de Jesucristo, Señor. Carbones encendidos, Señor, en esos labios para que puedan predicar y hablar de ti. Bendice esas manos, bendice su economía, bendice sus expensas, papito lindo. Al que está necesitado, Señor, enfermo, bendícelo, sánalo. Derrama, Señor, esa necesidad que mis hermanos tienen de la documentación, papito lindo. Sé tú abriendo puertas, firmando la documentación que ellos necesitan, Padre, y que seas tú, Señor, glorificándote en sus vidas, que sea de testimonio, Señor, en cada uno de mis hermanos puedan dar testimonio de la grandeza y el poder y la misericordia tuya, Padre. Ponemos en tus manos a cada uno de nuestras familias aquí representadas. Bendícelas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios es bueno. ¿Cuánto lo creen? Dios es bueno. Bueno, hermanitos, pues ya se saludaron, ya
ha saludado a su vecino, ya le ha dado un abrazo. Entonces ahora vamos a la palabra, a lo que vinimos. ¿Cuántos vinieron por recibir palabra del Señor? Bueno, yo quiero orar por la palabra, que el Señor bendiga la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte en esta hora, Señor, por tu bendita palabra, Señor, que sea usted, Señor, trayendo revelación a cada uno de nosotros. Nosotros disponemos nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma, para que tú hables a nuestras vidas, Señor, en este día. Sé tú, Señor, llenándonos, sé tú inundando, Señor, estos corazones que están necesitados de ti con tu palabra. Trae revelación, que no sea yo, que sea usted, Señor. Papito lindo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero también enviar un saludo a todos los que, ya como nos saludamos aquí, a todos los que están desde sus hogares en directo y los que van a ver esta prédica después. Que el Señor los bendiga y que el Espíritu Santo haga una obra grande y maravillosa con cada uno de ustedes. Un saludo a todos, al hermano Carlos, a la hermana Stephanie que están ahí en Oslo, a Joan que también está ahí en directo. Dios me los bendiga, y a todos los que se unen a esta transmisión. Amén. Yo quiero empezar en esta mañana con que usted me haga una pregunta a mí. ¿Sí? Usted diga, hermano, ¿qué gana una persona cuando se hace cristiano? ¿Qué hace una Pregúnteme. persona? ¿Qué hace una persona cuando se hace? ¿Qué pasa cuando una persona se hace cristiana? ¿Qué gana? ¿Qué gana? Una persona cuando se hace cristiana. Amén. Bueno, pues cuando escucha el Evangelio, cuando entrega su vida a Cristo, cuando es transformada por medio de el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo que entra en nuestras vidas, ¿qué gana? ¿Qué gana? Porque mucha gente no sabe en realidad qué es esto, qué es esto tan grande y maravilloso. Mucha gente se congregan, hacen oración, empiezan a orar, a leer, pero en realidad no saben qué es lo que han adquirido, qué es lo que tienen en sus vidas, qué es. Y para todos aquellos que no conocen, que están apartados de Dios, que no saben, que nunca les ha llegado el Evangelio, es muy importante aprender esto. ¿Qué gana una persona cuando del mundo se arrepiente, le predican el Evangelio, entrega su vida a Cristo y empieza a caminar con el Señor? Porque es muy importante caminar en este mundo, en esta vida, caminar, pero con una certeza, una seguridad. ¿Quién soy yo ahora? Que he recibido a Cristo Jesús en mi corazón, pero ¿qué es lo que he adquirido? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los resultados? Y la palabra de hoy nos dice en Romanos 5, resultados de la justificación. Entonces vamos así se llama la prédica de hoy, resultados de la justificación. Por si alguna vez entregó su vida al Señor, estaba caminando, estaba orando, pero en realidad no sabe estas maravillas que están ahí, que cuando hemos tomado esa decisión, ¿qué es lo que nos ha arropado? ¿Qué es lo que nos ha abrazado? Y vamos a aprender en esta tarde esos resultados de la justificación. Amén. Entonces vamos a ir a la palabra en el libro de Romanos, ¿no? Entonces debemos acordarnos que
cuando el ser humano, cuando Adán y Eva, ellos pecaron, fueron apartados, fueron alejados de la gloria de Dios, ¿sí? Dios los sacó del Edén, la presencia del Señor se apartó por un momento, por un tiempo de él, el hombre ha venido caminando apartado del Señor, y cuando estamos alejados de Dios, somos nada. La palabra del Señor dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por el pecado nos ha apartado de Dios. Entonces todos aquellos que no han venido a Cristo tienen un corazón vacío, están muertos en vida, o sea, este cuerpo está vivo, pero su alma, su espíritu está muerto, ¿sí? Y es lo que nosotros necesitamos aprender en esta mañana, que antes estábamos muertos, destituidos de la gloria de Dios, estábamos apartados, Dios se había apartado de nosotros y caminábamos sirviéndole a Satanás, ¿sí? Con un corazón haciendo todo lo malo, y el que gobernaba nuestras vidas era el Señor. Pero un día llegó el Evangelio a nuestras vidas y cambió, transformó de raíz nuestro corazón, nuestras almas, nuestras vidas. Amén. Entonces vamos a leer, en el 5.12, antes de ir al 5.1, vamos a leer en el 5.12 lo que estamos hablando. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por Adán, acuerden, y por el pecado la muerte, esto certificamos lo que estábamos hablando. El hombre pecó, se apartó de Dios, está vivo en el cuerpo, pero estamos muertos en el espíritu. Entonces dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Y ahora vamos ahí mismo en el 17. Pues si la transgresión de uno solo reinó la muerte, recuerden, Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. En el 18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Amén. Ahí aclaramos, cuando Adán pecó, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Dios se ha apartado del hombre. Recuerden que en el Edén, Dios sacó al hombre del Edén, ¿sí? Ahora, para Dios poder nuevamente acercarnos a Él, morar con Él, entregó a su Hijo lo entregó a morir en esa cruz, vino a este mundo, y por la fe puesta en Él, nosotros tenemos ahora entrada nuevamente a la gloria de Dios, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a Romanos 5.1. ¿Sí? Vamos a leer en el 5.1. Justificados, pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esa gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios
ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues muchos más, estando ya justificados en su sangre, y por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, aleluya, por la muerte de su Hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Aleluya. Qué tremenda palabra. Pero vamos a desglosar. Yo aquí he sacado 8 beneficios que nos da cuando tomamos la decisión de seguir a Cristo, cuando nos fue predicado el Evangelio, lo que hemos recibido. 7 beneficios he sacado de esta palabra. Y leamos en el 1. Justificados pues por la fe tenemos paz. Este es el número 1 que yo encuentro aquí. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerden, hermanos, primer punto o primer beneficio, paz. Anteriormente, cuando estábamos apartados de Dios, recuerden lo que decía aquí en el 12. Como el pecado entró en un hombre, por el pecado entró la muerte a todos los hombres. Cuando Adán y Eva estaban con el Señor, hablaban con Él, tenían una relación, vivían felices, disfrutaban y tenían paz. Ellos no tenían necesidades, ellos vivían en la gloria de Dios, se gozaban en la presencia del Señor y había paz. ¿Qué pasa? Que esa paz a nosotros, cuando el pecado entra, en nuestros pecados, cuando le fallamos, siempre fallamos, pecamos, no vamos a tener paz, porque ese pecado nos lleva a la intranquilidad, perdemos el gozo, perdemos todo, y así andamos en la vida apartados del Señor. Pero ¿qué hace? El Señor viene, Jesucristo entrega su vida, nosotros recibimos el Evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados y vuelve esa paz a nuestras vidas. Ya no tenemos que escondernos de Dios, así como Adán y Eva se escondían de Dios. Ahora podemos disfrutar de esa paz, de que ya el Señor nos ha reconciliado con Él. Hemos vuelto a estar en comunión con el Señor. Podemos, el Señor, la palabra del Señor dice que Él habita en nuestras vidas. El Señor Jesucristo, el Espíritu Santo y el Padre entraron cuando nos arrepentimos y entregamos nuestra vida al Señor. Empieza esa verdadera paz. No es como la paz que hoy en día escuchamos, que en el mundo los presidentes, los grandes líderes mundiales están hablando de paz y seguridad a nivel mundial, que va a venir paz y seguridad, pero eso es imposible, no se puede, porque cuando un corazón no está arrepentido, no ha entregado su vida al Señor, no puede haber paz en esa alma. Por lo tanto, a nivel mundial no puede haber paz, porque tiene que ser que el mundo completico se convierta al Señor y ahí va a haber paz, pero es imposible, no se puede. ¿Por qué? Porque el príncipe de paz es nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Y cuando el Señor Jesucristo, nosotros nos arrepentimos y confesamos que Él es el Hijo de Dios, entregamos nuestra vida, entra a nuestras vidas y ahí se derrama una verdadera paz. Amén. Ese es el primer beneficio cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Encontramos la verdadera paz. Ya no estamos apartados de familia. Somos hijos de Dios. Podemos venir, acercarnos al trono de la gracia con libertad, porque ahora nos ha hecho libres, nos ha hecho hijos del Señor. Ya no tenemos que estar escondidos detrás de Él, huyendo, porque eso es lo que hace el ser humano cuando siempre dice: no, yo soy ateo, yo no creo en nada, no, yo no creo en Dios, pero por dentro sabe que tiene esa necesidad, por dentro está esa necesidad, y la única que puede saciar ese vacío que hay en nuestros corazones es el príncipe de paz, Jesucristo, hecho hombre. Amén. Den un aplauso al Señor. No, usted y doy gracias al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, en realidad ahora hemos tenido la verdadera paz con el Señor. Anteriormente estábamos apartados, alejados, con ese temor, con ese miedo, con ese vacío en nuestra alma. Algo faltaba. Y el único que pudo llenarlo fue el Señor. Ahora podemos caminar en paz. La palabra del Señor también dice, el Señor dice en su palabra: venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados, y yo os haré descansar. Venid al Señor, a Jesucristo. Él es el único que nos puede dar esa paz que necesitamos, ¿sí? También dice, hay también en la palabra del Señor, bueno, se me fue, pero ese es el príncipe de paz, el Jesucristo. Esa es la verdadera paz. Cuando el mundo está apartado de Dios, no puede disfrutar de esa verdadera paz. Ya no estoy alejado del Señor, ya soy familia, ya soy hijo de Dios, ya el Señor me ha reconciliado con Él. Ahora vivo en esa verdadera paz. No tengo que estar huyendo, no tengo que estar escondiéndome, porque yo sé que Él mora en mí. Recuerda que su palabra dice que somos templo de su Santo Espíritu, que Él mora en nosotros. La presencia del Señor Jesucristo está en nosotros, y por nada entonces debemos estar nerviosos, sin paz. Con Él lo tenemos todo, ¿sí? La palabra del Señor, recuerden que decía, Cristo dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, apartados del Señor, ya no somos amigos de Dios, somos enemigos de Dios. La palabra muy claro lo dice: el que no es conmigo, contra mí es. Entonces, ahora que entregamos nuestra vida al Señor, ahora nos hacemos amigos del Señor. Ya estamos con Él. Él está en nosotros. La persona de Cristo se hace enemiga. La persona sin Cristo se hace enemiga de Dios. Pero cuando viene Cristo Jesús, entregamos nuestra vida a Él, ahora nos hacemos amigos de Dios. Por eso Dios envía a su Hijo, y por medio de Él reconciliarnos con Dios. Recuerde, Dios es santo y el pecado no puede habitar en Él. La única forma de poder habitar en la presencia del Señor es cuando lo hemos reconocido, es por la fe, nos arrepentimos. Recuerde lo que el apóstol Pablo predicaba después de que recibió el Espíritu Santo y multitudes se convertían.
¿Qué predicaba el apóstol Pablo? El arrepentimiento. Arrepentidos porque el reino de Dios ha llegado. Y eso es lo que pasa en nosotros cuando nos arrepentimos de verdad, con un corazón sincero de verdad. El Señor derrama su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces, el pecado, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No podemos habitar ante la presencia del Señor porque Dios es santo y el pecado no puede morar con el Señor. Pero por eso Dios envía a su Hijo, muere en la cruz y por medio de Él podemos tener entrada libre a nuestro Señor. Recuerden que en Isaías 53, vamos a Isaías 53, lo que dice... ...53 en el 4... El 4, 53:4 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido, recuerden, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, escuchen, cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué pasa? Antes de estar con el Señor, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en pecado. El pecado no puede estar en la santidad de Dios porque Dios es santo. Pero ¿qué hace Dios? Envía a su Hijo, y el pecado de toda la humanidad, como dice aquí, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¿Sí? Todo. Dios descargó en Él el pecado de toda la humanidad. Ahora Él toma los pecados nuestros, ahora nos hace caminar, nos restaura, nos vuelve a hacer entrar en la familia de Dios, nos vuelve a hacer, nos redime, esa es la palabra, nos redime, y tenemos nuevamente entrada en el reino del Señor. ¿Por qué? Porque era imposible, el pecado no puede estar ante la santidad de Dios. Por eso Dios tiene que cargar el pecado de toda la humanidad en Él, en su Hijo. Ahora nosotros venimos a Él, nos arrepentimos, y todos nuestros pecados el Señor los pone en la cruz. ¿Sí? Ahora nos redime, ahora nos vuelve a ser amigos. Él habita, podemos estar en su presencia. Recuerdo lo que dice en Hebreos, que entramos confiadamente al trono de la gracia, ¿sí? Aleluya. Ante su presencia tenemos entrada libre, ya no tenemos que escondernos, ya ese vacío lo llenó Cristo, perdonó mis pecados, y puedo venir tranquilamente ante el trono de la gracia a orar, a clamar y a estar en su presencia. Esto es maravilloso, iglesia. Anteriormente, con el pecado no podemos hacer eso. Por eso es tan importante no fallarle al Señor, vivir en obediencia, en santidad. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, Él nos redarguye y nos ayuda a avanzar, a seguir caminando. A Él sea la gloria, iglesia. Ahora ese castigo que fue derramado en el Señor, ese castigo trajo paz a mi vida, dígalo. Ese castigo trajo paz a mi vida. Aleluya. ¿Qué dice en Juan 1:12? Juan 1:12. Vamos al libro de Juan 1:12 para certificar más eso. Dice en el 1:12:
Bueno, en el 11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Recuerden, Jesús vino a su pueblo, a Israel, pero ellos lo rechazaron. Y dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aleluya. En el 13 dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Cristo Jesús vino a este mundo, al pueblo judío, lo rechazaron, y ahora por medio de eso el Señor abre, nos da la libertad. Todos el que quiera entregar su vida a Él, creer en Él, la fe en Él, nos da la entrada a ser hechos hijos de Dios. Y dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por medio de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, tenemos la entrada directa al Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Dios es bueno. Entonces, ¿qué dice? Justificados. Dios no nos ve justos a nosotros. Aquí en Romanos 5, entonces volvemos a leer el 5.1 de Romanos. Justificados, y esto es muy importante, justificados, el Señor nos ve justos a nosotros. No es que nosotros seamos justos, no es que nosotros seamos justos. Si el justo es Jesús, y si Jesús está en nosotros, Dios está viendo a su Hijo en nosotros. Por eso nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio, recuerden, por medio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Dios está viendo es al justo, a Jesús en nosotros. Nosotros no somos justos, el justo es Él. Dice la palabra, no hay justo ni aún uno, dice la palabra. Él es justo, entonces nos ve por medio de Jesucristo, nos ve justos a nosotros. Aleluya. A Él sea la gloria. Entonces, el primer beneficio que experimenta el cristiano es la paz. Recuerden, paz de saber que ya no estoy alejado de Dios. Ese acto que ahora soy hijo de Dios me hace estar en paz con Dios, porque ahora soy su hijo. Obviamente hijo adoptado, porque el unigénito es nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahí mismo en Romanos 8:12. Dice, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Recuerden cómo estábamos anteriormente en esclavitud, y lo está aclarando, no habéis recibido ese espíritu, ese lo tenías antes. Ahora dice, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en el 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos
coherederos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Vamos ahí mismo en Colosenses 1. Colosenses 1. 1:20. El 19. 1:19, desde el 19. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Entonces el primer beneficio que encontramos es la paz. Somos reconciliados con el Señor, ya no tenemos ese vacío, ahora podemos vivir gozosos en paz. Él nos da la paz. Primer beneficio. Segundo beneficio, la entrada. La entrada al Padre. Recuerde lo que dice la palabra. ¿Qué dice Jesús? Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, dice la palabra, ¿no? El segundo beneficio es la entrada, acceso directo al Padre. En el 2, Romanos 5:2. Primer beneficio, la paz. Ahora encuentro yo aquí la puerta, una entrada, un acceso a Dios. En el 2 dice, por quien también tenemos que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. O sea que por medio de Jesucristo tenemos paz, tenemos entrada directa al Padre por medio de Él. Nuestra fe está en Él. El Evangelio de Jesucristo es hablado a nosotros, nos arrepentimos, entregamos nuestra vida a Él, tenemos paz y tenemos la entrada directamente al Padre por medio de Jesucristo. Qué maravilloso que podemos venir confiadamente al trono de la gracia en oración y saber que Él nos escucha, y es por la fe. Así que tenemos entrada, es por la fe en Jesucristo. Podemos venir a orar, clamar al Padre con esa libertad, con esa certeza, con esa seguridad de que Él escucha nuestras oraciones, que no se va a cumplir todo lo que nosotros le pidamos, porque dice la palabra que nosotros le pedimos, pero que se haga todo conforme a la voluntad de Él, porque Él quiere lo mejor para nuestros hijos. ¿Qué padre le da lo malo a un hijo? El padre le da lo mejor, lo que le conviene. Yo a Emanuel no le puedo venir a comprar un carro y darle la llave, vaya hijo, manéjese, apenas tiene 10 años. Primero tiene que formarse, sacar el carnet, cumplir la edad, y ahí sí ir a conducir, ¿sí? Porque si yo hago eso, entonces le estoy haciendo un daño, me va a estrellar, ¿sí? Así es nuestro Padre, Él nos va a dar lo que nos conviene. Muchas veces nosotros le pedimos algo al Señor y mucha gente se enoja con el Señor porque no me da lo que yo quiero, pero nosotros debemos entender que Dios nos da lo que nos conviene, ¿sí? Mucha gente se aparta del Señor, deja de venir a la iglesia, deja de congregarse porque le pidieron un empleo, porque le pidieron una casa, porque le pidieron algo. El Señor no le dio lo que ellos le estaban pidiendo porque no le convenía, hermanos. Muchas veces nosotros le pedimos algo al Señor y no nos conviene. Un buen empleo donde vamos a ganar buen dinero, pero nos van a poner a trabajar un domingo, un sábado de oración o un viernes de oración. Entonces
venimos cansadísimos del trabajo, ya no podemos venir el viernes de la oración, no podemos conectarnos el miércoles en la oración online, no, nos ponen a trabajar el domingo, entonces porque el domingo se cobra el doble, entonces no, me pusieron a trabajar y yo tengo que cumplir. ¿Qué pasa? Que eso nos aparta de Dios, eso no es bendición. Todo lo que nos aleje de Dios, lo que no nos permita recibir del Señor, eso no es bendición. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque muchas veces le pedimos al Señor, oramos al Señor por alguna cosa, pero el Señor no nos la da porque no nos conviene. Amén. No nos conviene. Tenemos acceso, entrada directa al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, lo dice en Juan 10:9. Si quiere vamos a leerlo. Dijo Juan 10:9. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Aleluya. Vamos al libro de Efesios 2:18. Efesios 2:18. ¿Tienen? Dice, porque por medio de Él, de Jesucristo, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois, escuchen, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Aleluya. Aleluya. Esto es maravilloso, iglesia. Ya no somos extranjeros, ahora somos, ¿qué? Somos de la familia, somos, nuestro pasaporte, nuestra ciudadanía es celestial. Ya no tenemos el pasaporte de Cuba, ya no tenemos el pasaporte de México, ya no somos mexicanos, ya no somos españoles, colombianos, somos del reino de los cielos. Nuestro pasaporte es celestial a Él. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús nos dio la entrada para llegar al Padre. Aleluya. Y ahí mismo, atrás, en Efesios 1:13 dice, porque en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es importante entender esto. Cristo Jesús nos abre, nos da la entrada. Ahora somos sellados por el Espíritu Santo. Ahora somos hijos de la familia de Dios. Tenemos nuestro pasaporte celestial. Ya no somos de esta tierra. Debemos de entender que somos del reino de los cielos. Estamos en esta tierra, en este mundo, pero no somos del mundo, somos del reino de los cielos. Aleluya. Yo salto y brinco. Gloria a Dios. ¿Qué más vemos aquí? Tercer beneficio, esperanza. Ahí vamos en el 3. Bueno, ahí mismo en el 2, en el 5:2 de Romanos. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora ya tenemos paz, somos ciudadanos del reino de los cielos porque Jesucristo nos abrió la entrada para llegar al Padre. Pero dice su palabra que Jesucristo va a venir un día, va a venir en las nubes, y nuestra esperanza es estar reunidos con el Señor. Que un día el Señor va a venir y nos va a llevar para estar en su presencia, y esa es la esperanza de que nosotros debemos permanecer
firmes en esa esperanza, no desmayar, anhelando que un día vamos a estar en la presencia del Señor. Por eso nosotros debemos cuidarnos, debemos caminar en santidad, limpiarnos de todo lo que le desagrada al Señor y mantener firmes. Recuerden las 10 vírgenes, habían 5 que estaban dormidas, pero las otras estaban despiertas, estaban velando, estaban pendientes. Esa esperanza de que el Señor viene pronto y que pronto vamos a estar reunidos con Él. Eso no se puede desmayar, eso por el contrario, cada día tiene que avivarnos. Cada día debemos vivir como si hoy es el día que el Señor viene. Amén. Como si hoy es el día que el Señor viene. Esa esperanza tiene que permanecer, iglesia. Los hijos de Dios tenemos una esperanza de que un día Él vendrá y nos llevará para estar siempre con Él. Por cuanto tenemos esa esperanza, vivimos una vida donde lo que hay en nosotros es vivir una vida para agradarlo al Señor, donde nos preparamos cada día ese glorioso encuentro para el Señor. Cada día estar anhelando, cada día prepararnos, cada día buscarlo, cada día hacer las cosas para agradarlo al Señor. Esa esperanza, tenerla viva. ¿Sí? Recuerden, vamos a Primera de Juan 1:3, al final. Primera de Juan 3. Recuerden, desde el 1. Dice: mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Recuerden, miren lo que el apóstol Juan está hablando. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. Y todo aquel que tiene esa esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El apóstol Juan le está diciendo: amados hermanos, ahora somos hijos de Dios, ahora tenemos paz, ahora tenemos ya la entrada, ya entramos por esa puerta, ahora somos ciudadanos de los reinos de los cielos. Ahora aguarden esa esperanza de que pronto el Señor vendrá y pronto vamos a estar en su presencia. No desmayen. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Cada día debemos purificarnos, sacar todo lo que le desagrada al Padre y vivir para Él. Ahí vamos a Tito 2:13. Miren lo que le está diciendo a Tito. Tito 2:13. Tito 2:13 dice la palabra: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. El cristiano debe permanecer firme en la esperanza y nada lo puede hacer mover ni deslizarse. Eso es lo que cada día nosotros debemos estar firmes, renovando en nuestra mente con la palabra, preparándonos cada día para ese encuentro, poniéndonos bien lindos. Recuerden, no sé, los que antes de su matrimonio, cuando conocieron a su esposo o su esposa, cuando estaban de novio, cuando iban a salir, vamos a ir al cine, vamos a comer algo, nos preparábamos, nos poníamos bien vestidos, todo,
y para ir a ese encuentro con la novia, con mi esposa, cuando estábamos de novio, así mismo con el Señor viene pronto, debemos cada día limpiarnos y estar anhelando ese momento para estar con Él. Cuarto beneficio que podemos encontrar aquí en esta palabra tan grande y maravillosa, cuando usted tomó esa decisión de recibir el Evangelio y creer y la fe puesta en Él. Cuarto beneficio, gloriarnos en las tribulaciones. Vamos a leer en el 5:3 de Romanos, seguimos ahí. Y no solo esto, dice, sino que también nos gloriamos. Mire, él está diciendo, y no solo esto, o sea, lo que hemos recibido ya, paz, entrada al reino de los cielos, esperanza, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Cuarto punto que encontramos aquí, gloriarnos en las tribulaciones. Para el mundo, cuando no tienen a Cristo, cuando tienen un problema, cuando están pasando momentos difíciles, no encuentran ninguna salida, siempre lo que los lleva es a licor, a buscar lo peor. Caen en drogas, en todo eso, porque hay un desespero, no hay una paz, no hay eso, y no, lo único que tienen es intranquilidad, sosiego, no duermen. Es algo impresionante, yo lo viví y todos lo hemos vivido. Apartados del Señor es lo peor que nos puede pasar. Mientras que la palabra del Señor dice, gloriarnos en las tribulaciones. Para el cristiano, en medio de las pruebas, tribulaciones que pueda enfrentar, siempre debe permanecer firme y entendiendo que la fe debe ser probada, como se prueba el oro. Recuerden el oro cuando van a hacer, yo he visto documentales cuando hacen un anillo, una cadena de oro, siempre el oro lo funden, lo derriten, pasa por el fuego y luego sale una joya preciosa que tiene mucho valor. Asimismo el Señor, en medio de las tribulaciones, de los momentos que podamos vivir, el Señor dice que nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Y no solo esto dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, ¿sí? Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Aleluya. Vamos a 1 Tesalonicenses 1:6. 1 Tesalonicenses 1:6. Primera Tesalonicenses 1:6 dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. El apóstol Pablo le está diciendo a los tesalonicenses, le está diciendo que él está feliz, el crecimiento que ellos tienen, la fe como ha crecido, el comportamiento de ellos firmes en el Señor, porque cuando la palabra llegó a ellos, a los tesalonicenses, ellos estaban en tremenda tribulación, angustia, persecución. La palabra llegó a ellos y ellos la tomaron, esa palabra, y por medio de esa palabra se afirmaron y crecieron. Y él les está diciendo que él está feliz, está contento de ver lo que Dios está haciendo en ellos, porque cuando la palabra llegó a ellos en medio de esa tribulación, ellos la tomaron y la aceptaron y la viven, ¿sí? Es algo maravilloso. En medio de cualquier tribulación debemos regocijarnos, estar firmes, estar alabando al Señor. Lógico,
vienen cosas duras en nuestras vidas, pero la palabra dice, gócense en el Señor. En medio de cualquier tribulación, gocémonos en Él, alabémoslo, cantémosle. Así no nos den ganas ni de cantar ni de orar, porque muchas veces no sale, no fluye, pero alabémosle, cantámosle, que en medio de la tribulación, en medio de la angustia, nos gozamos, nos gloriamos en las tribulaciones, dice. Amén. Quinto beneficio, el amor de Dios. Dice en el 5, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vemos ahí el amor de Dios. Cuando nosotros entregamos nuestra vida, recibimos el Evangelio, nos da paz, nos abre las puertas, nos da esperanza, nos gloriamos en las tribulaciones y el amor de Dios se derrama en cada uno de nosotros. Él es el amor de Dios en nuestros corazones. Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Ya no nos sentimos vacíos, ya no nos sentimos huyéndole a Dios ni nada. ¿Por qué? Porque ahora somos de sus hijos, ahora podemos sentir el amor de Dios por medio de su Santo Espíritu, que es otro regalo que el Señor nos da, su Santo Espíritu, que ya lo vamos a ver, y el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. Primera de Juan 4:9. Primera de Juan 4:9 dice esta palabra así. En el 8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Es el mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestro. Así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Aleluya. Entonces, ahora tenemos el amor de Dios. Ahora, ¿qué tiene que salir de nosotros? El amor de Dios hacia todos los que no conocen del Señor. Amarlos, predicarles la palabra, para que ellos también puedan ser llenos de todas estas bendiciones. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más que tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Entonces, otro beneficio, el amor de Dios por la humanidad. Sexto beneficio, el Espíritu Santo, que lo acabamos de ver. En el 5 volvemos a leer, Romanos 5:5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Aleluya. Gócense en el Señor, iglesia. Recuerden esa promesa que el Señor Jesús le dijo a los discípulos: me voy, pero no los voy a dejar huérfanos. Vendrá el Consolador y va a estar siempre con ustedes. Vamos allá a Juan 14. Juan 14 dice todo esto. Es que esto es maravilloso. Por eso es tan importante entender todas estas cosas, porque muchas veces el cristiano camina por ahí por la vida y como mirando para el suelo, como que esto tiene que despertarnos, iglesia. Ahora estamos caminando con el Señor. Sí, caminamos con Él, ¿no? Juan 14:17 dice, en el 15, Juan 14:15, del 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros. ¿Cuándo? ¿Un poquito? Para siempre.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con y estará en vosotros. Esa es la promesa, y esa promesa se cumple cuando nosotros nos arrepentimos, cuando reconocemos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, y lo reconocemos como el Hijo de Dios Altísimo, que vino y murió en esa cruz. El Señor nos da a su Santo Espíritu y ahora mora con nosotros por 15 días. Para siempre. Para siempre, aleluya. Si están ahí, si están ahí. Gloria a Dios. Tenemos el Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu Santo de Dios, que nos revela el amor de Dios, porque está en nosotros. Él es el que nos guía y nos revela a nuestro Señor Jesucristo. Séptimo punto, y ya casi llegamos al octavo. Séptimo punto, salvos de la ira. Otro beneficio, nos salva de la ira venidera. Recuerde que ahora ya tenemos pasaporte celestial, ya no somos de este mundo, somos hijos de Dios y tenemos, nuestra ciudadanía es celestial. Ahora nos salva de la ira venidera. Recuerde, el mundo rechazó al Señor Jesucristo, pero Dios le da una promesa para todos aquellos que son sus hijos, que nos va a salvar de la ira venidera. Sigamos leyendo en Romanos 5:7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Somos justificados por la sangre de Jesucristo. Seremos salvos de la ira. ¿Cuál ira? Me dice usted. La ira que viene para la humanidad que ha rechazado al Hijo de Dios, que ha vivido en el pecado, no ha querido arrepentirse y ha querido vivir su vida como ellos quieren, no han querido reconocer a Jesús y permanecen en el pecado. Dios va a enviar una ira, que en Apocalipsis lo vemos como tribulación y gran tribulación, pero nosotros tenemos pasaporte celestial, iglesia. El Señor nos promete que nos va a sacar de ese juicio. Seremos salvos por la sangre del Señor Jesucristo. Por él seremos salvos de la ira venidera, iglesia. Viene un juicio para este mundo y Cristo promete librarnos de ese juicio. Cuando vino el diluvio, recuerden que el Señor habló para que se arrepintieran, pero la gente no quiso hacer caso. Llegó el diluvio, Dios advirtiendo que iba a venir un diluvio, el Señor advirtiendo, pero les pudo más el pecado. No se arrepintieron. Dios mandó un diluvio y los que se salvaron fueron Noé y su familia. Amén. Recuerden cuando Dios envió el juicio en Sodoma y Gomorra. Dios advirtió que venía un juicio, pero el pecado, la inmoralidad, los deseos carnales les pudieron más y no se arrepintieron, no hicieron caso, no obedecieron. Y Dios salvó solamente a un pequeño, a Lot y a su familia, y ni su esposa, porque su esposa desobedeció, miró para atrás y ni ella se salvó. ¡Qué tremendo! Dios está advirtiendo, viene un juicio. Dios siempre, antes del juicio, Él advierte, Él arrepiéntase, llénense, busquen al Señor, crean en Él, su fe puesta en Él. Y el Señor advirtiendo,
pero el pecado puede más que la obediencia a Dios. Amén. Pero entonces la promesa para nosotros es que somos salvos de esa ira. El Señor nos saca de esa ira y no nos deja, no nos permite vivir ese juicio de Dios. Dios, a todos los que le obedecen, a los que creen en Él promete que nos saca de esa ira. Romanos 8, 33 y 34. Mucha gente hoy en día dice que la iglesia, que el cristiano va a pasar la tribulación, que va a pasar que en la mitad de tribulación la iglesia es arrebatada, que después de la tribulación, pero la palabra del Señor es clara, nos dice que Él nos libra de la ira venidera. Romanos 8, 33 y 34 nos dice en su palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Aleluya. Primera de Tesalonicenses. Vamos a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10 dice: Primera de Tesalonicenses 1, 9 al 10, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos revestisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aleluya. Primera de Tesalonicenses 5, 9, ahí a la vuelta. Dice: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Viene un juicio para esta nación, viene un juicio, pero nuestro deber es orar e interceder por todos aquellos que no conocen de Dios, para que ellos también puedan ser salvos de esa ira venidera. Es nuestro compromiso, es nuestro deber, sabiendo, teniendo todas estas riquezas que tenemos, todo esto que el Señor nos ha dado, también nosotros despertar, ir a predicar, hablarle a nuestras familias, a nuestros amigos, para que Dios también los libre de esa ira venidera. ¿Sí? Romanos, el octavo punto que encuentro yo aquí, en el 8. El 8 punto es la reconciliación. ¿Sí? Dice en el 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, es que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, ¿sí?, en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Este es el octavo punto que yo veo aquí. Somos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Segunda de Corintios 5:17. Estos son beneficios de la iglesia que el Señor nos da, que los tenemos, pero que mucha gente no vive sabiendo estas grandes verdades. Segunda de Corintios 5:17 dice, 16, leámoslo desde 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo. ¿Por quién? Por Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Somos reconciliados por medio de Jesucristo. Recuerde, cuando estábamos apartados de Dios, Dios no podía morar en el pecado. Dios envía a su Hijo a morir, lo aceptamos, pedimos perdón y somos reconciliados. Y ahora el Señor nos da el ministerio de la reconciliación a todos nosotros. ¿Para qué? Para que asimismo nosotros vamos y prediquemos la palabra a los que necesitan, a los que están allá afuera, para que también puedan ser reconciliados. Recuerden lo que dice aquí en la palabra, lo dice muy claro. Así en el 19, 2 Corintios 5, 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Escuchen, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliado con Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, lo que estamos haciendo ahora, la palabra, reconciliar. Alguien allí va a ver este mensaje que no conoce de Dios, que no sabe de todas estas cosas, no le ha llegado el Evangelio. Pues hoy te está llegando el Evangelio a tu hogar. Tú estás escuchando hoy, no sé cuándo lo vas a escuchar, pero en Cristo Jesús tienes todo esto. En nosotros, a cada uno de nosotros tenemos esta palabra de reconciliar, hablar, predicar la palabra. Tú que estás escuchando de tus lugares, conoces a Cristo, conoces estas verdades, predica la palabra para que otros puedan llegar a Cristo, para que otros también puedan ser reconciliados. Tenemos ese ministerio que Dios nos ha dado. Prediquemos la palabra, no callemos. Estas verdades están allí, pero no las atesoramos. Tú que estás en tu casa, atesora, vive la palabra y entrégale tu vida a Cristo. Que con Cristo puedes recibir todas estas bendiciones que hoy el Señor nos ha dado. Amén. Vamos a orar y vamos a tomar la Santa Cena, y con estas verdades ya encima, gozándonos, glorificando a Dios, vamos a recibir la Santa Cena y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra. Somos familia de Dios. Predica la palabra. Si tú no conoces de Dios, entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Entrégale su vida a Cristo. Que Cristo, con Cristo tenemos paz, tenemos la entrada a Dios, tenemos esperanza, tenemos el amor de Dios, nos gloriamos en medio de las tribulaciones, tenemos la entrada a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo de Dios, vamos a ser salvos de la ira venidera y somos reconciliados por medio de nuestro Señor Jesucristo. Son bendiciones maravillosas, iglesia. Son algo poderoso, es algo maravilloso, para que no vivamos ahí como cuando vivíamos anteriormente en el pecado, en el mundo. No, ahora el Señor nos ha hecho hijos de Dios y tenemos un pasaporte celestial. Amén. Vamos a darle gloria al Señor y vamos nosotros aquí a orar y a darle la gloria al Señor. Dios me los bendiga y les esperamos el próximo domingo aquí.
Amén. Vamos a orar.